Ok, buenas noches, jóvenes. Por favor, me confirman si se escucha claro y fuerte por allá. Sí, licenciado. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a empezar ya con nuestras últimas sesiones. Realmente estamos no sé, se me hace como cada un mes, exagerando, tal vez menos, de terminar. Entonces, pues ya lo que falta es poquito, así es de que hay que ponerle muchas ganas, ¿verdad? Porque pues ya son las últimas sesiones que vamos a tener, estas que vienen a continuación. Aún no tengo sus notas, solo me disculpo por eso, pero fue el examen hace 8 días y estuve calificando algunos, pero honestamente el fin de semana se me fue en hacer otras cosas y ya no terminé. Entonces, el miércoles espero poder ya haber subido sus notas para que ya puedan tener ahí una mejor perspectiva del curso, ¿verdad? Ahora que ya saben, ya con 2 notas de parcial, ya pueden tener una mejor perspectiva, ya solo faltaría la nota de laboratorio, que es de 15 puntos, si no estoy mal, y prácticamente ya con eso podrían ustedes tener casi que una idea de cómo van en su zona, pero será hasta el miércoles. Mientras tanto, vamos a continuar con nuestro contenido para terminar este curso.
concepto específico, lo que proporciona la rapidez instantánea en la reacción, ¿verdad? Entonces, esto se parece un poquito a aquel concepto que teníamos en el cálculo para la derivada, ¿se acuerdan, verdad? Básicamente, se parece un poquito a eso, ¿verdad? Entonces, así es como se calcula la rapidez instantánea. Y aquí hay un ejemplo, tabla 13.1, tomada del libro de Raymond Chang. Dice, las rapideces de las reacciones entre el bromo molecular y el ácido fórmico. Y vean acá cómo tenemos los tiempos que van desde los segundos 0, 50, 100, 150 hasta llegar a los 400 segundos. Y vean ahí cómo la rapidez entre el bromo y el ácido fórmico va a darme unos cambios ahí de concentración. Se dan cuenta que la concentración del bromo va a ir disminuyendo. Tenemos una concentración molar que empieza en 0.0120 y va disminuyendo de 0.0101, 0.0800, 0.00710, así hasta llegar a un valor después de 400 segundos de 0.00296 en molar, ¿verdad? Y vean acá la rapidez medida en tiempos de moles por segundo, dándome esa expresión de velocidad que me dice que K, que es una constante, es igual a la rapidez sobre la concentración de bromo 2. Muy bien, entonces veamos qué dice acá este ejercicio. Dice, utilizando los datos de la tabla podemos calcular la rapidez promedio del primer intervalo de 50 segundos como sigue. Entonces, un ejemplo acá sencillo de cómo se calcularía la rapidez promedio en un intervalo que va de 50 segundos. Veamos los datos de la tabla y vemos que el tiempo de 50 segundos me da un valor en concentración de bromo de 0.0101 y el valor inicial era de 0.0120. Y acá tengo también el dato de rapidez que está acá en 3.52 por 10 a la menos 5 a los 50 segundos y 4.20 por 10 a la menos 5 a los 0 segundos. Veamos cómo se sustituyen estos datos en la fórmula y me queda que la rapidez promedio viene dada por la concentración de B en el tiempo 2 menos la concentración de B en el tiempo 1. Son los datos que están en la tabla. 0.0101 menos 0.0120. Ellos tienen. Eso es lo que va arriba en la fórmula. Y todo eso dividido el cambio en los tiempos. El cambio en los tiempos es bien sencillo, porque estamos midiendo desde 0 hasta 50 segundos. Por lo tanto, el tiempo final es 50 segundos. Licenciado, para lo del delta que está arriba, usted dijo que qué número se agarraba, el menor o el mayor, o el indicado, o cómo se indica eso. A ver, en el delta siempre se debe tomar el dato final menos el dato inicial. Siempre es así un delta. Dato final menos dato inicial. Entonces, voy a regresar a la diapositiva anterior. Como estamos midiendo desde 0 hasta 50 segundos, el dato final sería el de los 50 segundos, que es la concentración de 0.0101 molar. Y el dato inicial, pues sería el del tiempo 0, que es el de 0.0120 molar. Entonces es inicial menos final, ¿va? No, al revés. Final menos inicial. Así es. Y también es así con los tiempos. Entonces, el tiempo final es de 50 segundos. Y el tiempo inicial es de 0, porque es cuando empezó la reacción. Por lo tanto, 50 menos 0 me queda 50 segundos, ¿verdad? Y eso me da el dato de velocidad de 3.8 por 10 a la menos 5 moles por segundo, que es el dato que aparece en la tabla. 3.80 por 10 a la menos 5, vamos a ver. No, ese dato no aparece aquí en la tabla. Sí, ese dato no aparece, porque acá está dándome la rapidez en moles por segundo, pero no. El que estamos calculando es la rapidez en función de B. Entonces sí,
Solo es de sustituir los datos de concentración final menos concentración inicial y el tiempo final menos tiempo inicial, y eso me da 3.80 por 10 a la menos 5 moles por segundo. El cambio de velocidad respecto a la especie B, que es el producto que se está formando. Ahora, pues haciendo otro ejemplo acá, dice, seleccionamos como intervalo los primeros 100 segundos. Entonces, vamos a ver acá. Si tomamos como ahora, como tiempo final 100 segundos, obviamente las concentraciones que vamos a poner es la concentración a los 100 segundos menos el tiempo inicial, que sería, vamos a ver si tomaron acá el del tiempo cero. Sí, siempre siguen tomando el del tiempo cero. Vean, el de los 100 segundos es 0.00846 y el del tiempo cero es 0.0120. Entonces, acá está, estamos hablando de los 100 segundos, 0.00846, que es la concentración a los 100 segundos, menos la concentración en el tiempo cero, dividido tiempo final menos tiempo inicial. Tiempo final, pues es 100 segundos. Tiempo inicial, pues es 0 segundos, así es de que 100 menos 0 me da 100, y eso me da un valor de rapidez promedio de 3.54 por 10 a la menos 5 moles o molar sobre segundo. Esa sería la rapidez promedio para la formación de B, que es lo que estamos trabajando, en una reacción de formación de producto A hacia producto B. Es una fórmula muy sencilla, la verdad. Es tan sencillo como decir final menos inicial arriba y final menos inicial abajo, ¿verdad? Lo que tienen que tomar son los datos correctos y saber cuál es el tiempo final. Si son 50, 100, 150, 200, 300, 350 o 400 segundos. Muy bien, entonces, vamos a ver esta diapositiva. Dice, debemos medir o determinar la rapidez de una reacción midiendo la concentración del reactivo respecto al tiempo. Esto se puede hacer de la siguiente forma. En algunos pasos, número 1, en algunos pasos se puede medir las concentraciones por métodos espectroscópicos. Entonces, yo no sé si ustedes llevan en su pensum algún curso de análisis químico o algún curso de análisis instrumental. Obviamente sería después de química, ¿verdad? Pero como no conozco su pensum, no les sé decir si lo llevarán en el futuro o si no lo llevan. Yo me imagino que sí, porque ingeniería, ustedes que son mecánicas, ¿no? El único que se lleva es, tal vez parecido, es resistencia de materiales. Ah, ok. Sí, ustedes son ingeniería mecánica, ¿verdad, chicos? Sí. Ah, sí, entonces es muy poco probable que vayan a llevar un curso de análisis químico. Pero si llevaran un curso de análisis químico, en algún momento tendrían que utilizar un espectrofotómetro, que es un equipo que utiliza algunos elementos ópticos, ¿verdad? Lentes, detectores, fuentes de radiación, y que lo que hace es que va midiendo las concentraciones de los reactivos en tiempo real, conforme se van formando las especies, ¿verdad? Entonces, así es como se mide, digamos, experimentalmente la rapidez o la velocidad de una reacción. Ahora bien, esa no es la única forma, ¿verdad? Esa es, digamos, la forma más fácil, ¿verdad? Porque esos equipos son muy fáciles de usar. Solo coloca usted la muestra en una cubetita de vidrio, lo mete al equipo y el equipo le hace la medición. Sin embargo, hay otras formas de medir la velocidad de una reacción. Por ejemplo, si participan iones, se puede medir las concentraciones de los iones por conductividad eléctrica. Cuando hablamos de conductividad eléctrica, ustedes se recuerdan o deben recordar un poquito en alguna de nuestras prácticas de laboratorio, aquel experimento que hicimos de un foquito, no sé si se acuerdan, que cuando poníamos una especie donde habían iones involucrados, el foquito se encendía con mucha fuerza, mientras que cuando poníamos una especie donde habían iones pero muy débiles o unas concentraciones muy bajas, el foquito se encendía, pero se encendía débilmente. Y cuando poníamos una especie que definitivamente no producía iones, el foco se quedaba apagado. Entonces, esa es otra forma de medir las concentraciones
y las velocidades de una reacción por conductividad eléctrica, un equipo que de alguna forma está basado en ese principio de conductividad eléctrica de los iones, ¿verdad? Esa es otra forma en la cual experimentalmente yo puedo medir la rapidez de una reacción. Eso por si alguien se estaba preguntando, bueno, ¿y de dónde salen estos datos, verdad? Estas concentraciones, porque dice uno, se ve muy bonito acá en la tabla, pero ¿de dónde lo sacaron? Bueno, pues de algún equipo, ya sea de un espectrofotómetro, como dice acá, o de una medición de concentración de conductividad eléctrica, que también se puede relacionar matemáticamente con la cantidad de iones presentes, y de ahí podemos sacar datos numéricos. Y por último, con manómetros o otro dispositivo que me permita medir presión, pero este procedimiento de manómetros y de cosas, digamos, de dispositivos que miden presión, es exclusivo para reacciones que tienen que ver con gases, ¿sí? Porque cuando hablamos de presión, ese factor empieza a ser importante cuando estamos trabajando con el estado gaseoso, ¿verdad? Ahí es donde se usaría un equipo que trabaje con esa característica de presión de los gases. Entonces, en esta diapositiva lo que tenemos son 3 formas en las cuales se puede medir experimentalmente la velocidad de una reacción. De forma espectroscópica, estudiando el fenómeno de conductividad eléctrica o midiendo la presión, pero esta última es exclusiva para reacciones que involucren gases. Dice acá el concepto de constante de rapidez o constante de velocidad de reacción, que es algo de lo que no habíamos hablado, pero que siempre se menciona cuando se estudia la velocidad de una reacción. Entonces, esta constante de rapidez es la que aparece cuando yo convierto la relación que hay entre las concentraciones de los reactivos y de los productos y lo transformo a una ecuación, ¿sí? Cuando yo digo que a medida que se incrementa el tiempo, aumenta la concentración del producto, estoy planteando una proporción. Sin embargo, cuando esa proporción la convierto en una expresión matemática, o sea, en una ecuación, se aparece automáticamente esa constante. Es una constante de proporcionalidad que aparece siempre que ustedes hacen una transformación. No es eso, no solo es en química, sino que siempre que ustedes plantean una expresión matemática y establecen una relación directamente proporcional entre una variable y la otra, cuando lo transforman en una ecuación, por fuerza, tiene que aparecer una constante de proporcionalidad. Y esa es la constante que en este caso se conoce como la constante de velocidad de una reacción. Y va a depender, obviamente, primero, va a ser propia de una reacción química y también va a depender de la temperatura. Tenemos acá alguna reacción, un ejemplo de reacciones que involucran gases. Y tenemos acá la reacción entre el agua oxigenada, que sería H2O2 en solución acuosa, para, digamos, transformarse, desprenderse de oxígeno y formar agua en estado líquido, más burbujas de oxígeno en estado gaseoso. Entonces, en esta reacción podemos determinar la velocidad según la formación de oxígeno molecular mediante un manómetro, lo que hablábamos, ¿verdad? Cuando se involucran gases, podemos medir el incremento en la presión, porque cuando se produce oxígeno, ese va a generar una presión. Este dato de presión puede convertirse muy fácilmente en concentración utilizando la ecuación de los gases ideales, recordando un poquito su química 1, que es donde se estudia la parte de los gases. La ecuación del gas ideal es PV igual a nRT, ¿se recuerdan ustedes? Donde P es la presión, V es el volumen, N es el número de moles, T es la temperatura y R es la constante de los gases para la ecuación del gas ideal. Ahora bien, teniendo eso, yo despejo la presión de esta ecuación y me queda que la presión es igual a N por R por T sobre V, y eso va a ser equivalente a la concentración de oxígeno molecular multiplicado por R sobre T, ¿sí? Así es como se calcularía, en donde dice acá N sobre V representa la molaridad
del oxígeno molecular. La molaridad es moles sobre litro, ¿verdad? Ese es el concepto de molaridad. ¿Se acuerdan? La concentración molar es moles sobre litro. Bueno, tal vez no se recuerden, pero por si no han visto el concepto de molaridad es moles sobre litro. Entonces, justo eso representa la N, número de moles, y la V representa volumen en litros. Por lo tanto, N sobre V es molaridad, y con eso puedo encontrar el dato de concentración a partir de la ecuación del gas ideal. El dato de presión. Aquí hay que reacomodar un poquito la ecuación. Dice acá que la concentración de oxígeno es igual a 1 sobre RT multiplicado por la presión. Entonces, al final, la expresión de rapidez me queda de la siguiente forma. Cambio en la concentración de oxígeno sobre tiempo es igual a 1 sobre la constante de los gases por la temperatura, multiplicado por el delta P por delta T, que sería un cambio en la presión sobre un cambio en la temperatura. La presión, obviamente, debo trabajarla en atmósferas, porque estoy trabajando con la ecuación del gas ideal. Así que si me la dan en otra dimensional, simplemente la transformo siempre a atmósferas. Velocidad de reacción y estequiometría, dice acá. Entonces, en la reacción hipotética de A hacia B, seguimos trabajando ahora con esa reacción sencilla, ¿verdad? La transformación desde A hacia B. Se vio que la estequiometría exige que la velocidad de desaparición de A sea igual a la velocidad de aparición de B. Es decir, conforme va desapareciendo o disminuyendo la concentración de A, va a ir aumentando, obviamente, la formación del producto, que en este caso es B. Entonces, si esta reacción es 2A para transformar B, en ella desaparecen 2 moles de A por cada mol de B que se forma. Entonces, la rapidez con la cual se forma B es la mitad de la rapidez con la cual desaparece A. La rapidez se puede expresar a través de la siguiente razón. Menos 1/2 de la concentración de A sobre el cambio en el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué negativo? Pues porque A va a ir disminuyendo, ¿sí? La concentración de A, ese reactivo, se va a ir bajando porque este reactivo se va a ir consumiendo. Mientras que si lo escribo en función de B, vamos a ver que el dato es positivo. Y es positivo porque la concentración de B va a ir aumentando respecto a el tiempo. Eso es lo que me dice la ecuación de la derecha, que dice el cambio en la concentración de B sobre el cambio de tiempo, o la diferencia de tiempo final menos tiempo inicial. Y acá está la ecuación que aparece en su manual, solo que en su manual no mucho se entiende, ¿verdad? Pero básicamente para una reacción de A más B para producir C más D, donde A en minúscula, B, C y D en minúscula representan los coeficientes para esa ecuación, y las mayúsculas A, B, C y D representan a las especies químicas que se están transformando de A a B para formar C más D. Entonces, escribiendo las ecuaciones de velocidad, me quedan de esta forma. Menos 1 sobre A, que es el coeficiente del término A, multiplicado por el cambio en la concentración de A respecto al tiempo. Y esta expresión es igual a la ecuación de la que expresa la velocidad de B, que es menos 1 sobre B por la concentración de B respecto al tiempo. Una vez más, ¿por qué negativo para B? Porque B también es un reactivo y los reactivos van disminuyendo a medida que la reacción va procediendo. Su concentración va haciéndose más bajita. Ahora, en contraparte, veamos la misma expresión de velocidad, pero ahora escrita en función de las especies que se forman, que son los productos. Y vamos a ver que acá no son negativos, sino que por el contrario son positivos, lo cual tiene mucho sentido, porque en el caso de C y D, que son los productos que se forman, C y D están aumentando, ¿verdad? Porque los productos se van formando, entonces su concentración va a aumentar.
En este caso sería 1 sobre C, donde C minúscula es el coeficiente, un valor numérico, ¿verdad? Para esta ecuación, multiplicado por el incremento en la concentración de C, dividido el incremento o ¿cómo es? Sería sí, el incremento en el tiempo, ¿verdad? El delta T, cambio en el tiempo. Y esta ecuación es equivalente a la ecuación escrita en función del producto D, que me queda como 1 sobre D, que siendo D el coeficiente numérico de esa expresión, multiplicado por el cambio en la concentración de D, que obviamente va a ser positivo, porque D va a ir aumentando respecto al cambio en el tiempo. Tiempo final menos tiempo inicial. Así es como están escritas estas 4 expresiones de velocidad en función de los 2 reactivos o de los 2 productos que se forman en esta reacción química. Y aquí, pues, todo suena muy confuso, pero se va aclarando un poquito cuando ponemos ejemplos con números, ¿verdad? Entonces, veamos un ejemplo. Acá, dice, escriba las expresiones de rapidez para las siguientes reacciones en función de la desaparición de los reactivos y de la aparición de los productos, ¿sí? Tenemos ahí 2 reacciones, la A y la B. La A es una reacción de ioduro con OCl, que sería, ¿cómo es? Oxicloruro sería eso, para producir cloruro más una especie ahí de oxígeno con yodo, ¿verdad? OI con carga negativa. Esa es nuestra primera reacción química. Ahora veamos la reacción B, que es una reacción entre amoníaco, NH3, y oxígeno gaseoso para producir óxido de nitrógeno más agua, ¿verdad? Tenemos entonces ahí 2 expresiones químicas y vamos a ver acá lo que me está pidiendo, que es escriba las expresiones de rapidez para las reacciones en función de la desaparición de los reactivos y la aparición de los productos. Y acá está. Para el inciso A, debido a que los coeficientes estequiométricos son iguales a 1, ¿sí? Si se dan cuenta, en la ecuación, todos los números son, bueno, en el A, ¿verdad? En la primera ecuación, todos son unos, ¿verdad? Por eso no aparecen números, porque es un 1. Entonces, ahí me queda muy sencillo. ¿Cómo escribo la función, la expresión de rapidez? El cambio en la concentración de yoduro sobre el cambio en el tiempo. Este es negativo, porque el yoduro es un reactivo. Véanlo, ahí está. En la primera ecuación, yoduro es un reactivo y su concentración obviamente va a ir disminuyendo. Por eso la expresión de velocidad me queda negativa. Menos el cambio en la concentración de yoduro respecto al tiempo. Ahora, esta expresión es equivalente a la expresión escrita desde el punto de vista del OCl, que el OCl es el otro reactivo, que por ser un reactivo también va a ir disminuyendo su concentración. ¿Cómo se escribe la expresión en función del OCl? Igual, el cambio en la concentración de OCl, pero es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque va a irse consumiendo respecto al cambio en el tiempo. Ahí tengo mis 2 primeras expresiones de velocidad. Ahora veamos una tercera expresión de velocidad, escrita ahora en función de los productos que se forman. El primero es el cloruro, y obviamente el cloruro, regresando a ver la ecuación original, vamos a ver que ya es un producto. Entonces, cuando voy a expresar la velocidad de formación de un producto, el valor me queda positivo, porque la concentración del producto va a ir aumentando y no disminuyendo. Por lo tanto, la expresión de velocidad me queda de esa forma. Cambio en la concentración de cloruro sobre cambio en el tiempo, ¿sí? Delta T. Y ese valor es positivo porque el cloruro es un producto que se va formando, su concentración va aumentando. La última expresión de velocidad está escrita en función de la especie OI menos, y vemos que también es positiva porque el OI menos es un producto, y el producto que se está formando en esta reacción, pues obviamente a medida que transcurra el tiempo, su concentración va a ir aumentando.
Por lo tanto, tiene sentido que la fórmula me quede positiva. ¿Sí? Todo eso solo con la primera ecuación, con el inciso A para este ejemplo. Números que se ven en el denominador, ¿esos nos los va a dar usted o cómo los encontramos? Los números que se ven en el denominador salen de la ecuación. En el caso de la ecuación A, como todos son unos, no hay números en el denominador. Mire un poquito ahí la ecuación A y se va a dar cuenta que cada uno de los términos, el yodo, el OCl, el Cl- y el OI-, tienen un 1, es decir, no tienen ningún número enfrente. Como no tienen ningún número, se asume que es un 1. Por lo tanto, no aparecen números en el denominador. Véanlo. Pero ese no es el caso para la ecuación B. Veamos ahora la ecuación B, en donde tengo 4 moléculas de amoníaco más 5 moléculas de oxígeno para producir 4 moléculas de NO más 6 moléculas de agua. Ahí los números son 4, 5, 4 y 6 respectivamente para los reactivos y para los productos. Por lo tanto, a la hora de plantear las expresiones de velocidad, como dice usted, aparecen esos números. Ahora sí, aparecen en el denominador, porque esa es la convención. Se pone 1 sobre el coeficiente, que en este caso para el amoníaco es 4. 1 sobre 5, porque 5 es el coeficiente para el oxígeno. 1 sobre 4, porque 4 es el coeficiente para el óxido de nitrógeno. Usamos un numerador 1, como, sí, eso Ajá, sí. sí, solo ponemos el inverso, digamos. Si en la ecuación original aparece 4, en la expresión de velocidad usted pone un cuarto. Si en la ecuación aparece un 5, usted pone un quinto. Así, esa es la lógica, digamos. Y la expresión de velocidad queda exactamente igual a la primera ecuación. Cambio en la concentración de amoníaco respecto al tiempo, un cambio negativo, obviamente, porque estamos hablando, en el caso del amoníaco, de un reactivo. En el caso del oxígeno, también es un reactivo, por lo tanto, es menos un quinto del cambio de la concentración de oxígeno respecto al tiempo, ¿sí? Cuando son reactivos, la expresión de velocidad queda con signo negativo, porque estamos hablando de reactivos. En este caso, el amoníaco y el oxígeno. Cuando son productos, ahí ya me queda positivo. El caso del del NO, perdón, y del agua. El NO, si se da cuenta, dice un cuarto por la concentración de NO sobre el tiempo. Ahí es positivo porque el NO, si usted mira la ecuación, es un producto, ¿sí? Y los productos aumentan su concentración en función del tiempo. Los reactivos, por el contrario, la disminuyen. El agua, allí, en esa ecuación B, es un producto. Tiene un coeficiente de 6, por lo tanto, la expresión de velocidad me queda un sexto sobre el cambio en la concentración de agua respecto a el cambio de tiempo, ¿sí? Que sería tiempo final menos tiempo inicial. Y una vez más me queda positivo porque el agua para esta reacción es un producto, algo que se supone que va a ir aumentando respecto al tiempo. Entonces, así es como deberían de escribir la expresión de velocidad. En caso de que yo les pida en un ejercicio, escriba la expresión de rapidez para las siguientes reacciones en función de la desaparición de reactivos o de la aparición de los productos. Muy bien, aquí hay otro ejercicio y dice, escriba la expresión de rapidez para la siguiente reacción. A ver, vamos despacito. ¿Cuáles serían los coeficientes para esta ecuación? Esta es una reacción de combustión, por si no la han identificado. Hemos hablado muchas veces aquí en este curso de las reacciones de combustión, que básicamente son reacciones en las cuales se quema materia orgánica, entiéndase un compuesto que tiene carbono, en presencia de oxígeno, y hemos dicho que se reconoce muy fácilmente una combustión, porque los productos de una combustión siempre van a ser los mismos. CO2, agua, y aquí me faltó poner energía, pero siempre se produce energía. Por eso es que usamos esta ecuación para
Ahí sí que para nuestro día a día, ¿verdad? Cuando usted enciende la estufa, lo que cambia ahí es que no es metano, sino que está quemando propano. Pero toda la reacción es lo mismo, ¿verdad? Propano más oxígeno para producir CO2, agua y energía, que es la que me sirve para calentar mi comida o para cocinar mis alimentos. Cuando usted en el motor quema gasolina, en el motor de la moto o del carro, lo que está haciendo es quemar esa materia orgánica, ese carbono en presencia de oxígeno para producir CO2, agua y energía. Sí, cualquier combustión siempre me va a producir CO2, agua y energía. Ahora la pregunta del $1.000.000 es, ¿cuáles son los coeficientes para esta ecuación? Son 4 coeficientes. ¿Cuáles son? Los números que irían en forma de denominador, como decía mi compañera ahí. Para el metano, CH4, ¿cuál es el número? 4. No. Menos un cuarto. Tampoco. El 1. Es el 1, exacto. Ese 4 no, ese 4 viene de la fórmula del metano. Los números, los coeficientes son los que aparecen antes de la fórmula. En el caso del metano es un 1, porque no aparece nada. Cuando no aparece nada antes de la fórmula, automáticamente yo pienso en un 1. A ver, ahora, en el caso del oxígeno, ¿cuál es el coeficiente? 2. Es el 2, pero no es el 2 chiquitito que aparece ahí a la par de la G, ¿verdad? Es el 2 porque es el 2 que aparece antes de la fórmula del oxígeno. Ese es el que tienen que ver. Con esa misma lógica, para el CO2, el coeficiente es de 1, porque antes de la fórmula de CO2 aparece un 1, no se mira, pero ahí asume usted que hay un 1. Y por último, el coeficiente para el agua es 2. Hay 2 moléculas de agua allí. Entonces, a la hora de escribir mi expresión de velocidad, que es lo que me está pidiendo este ejercicio 1, escriba la expresión de velocidad para la siguiente reacción, pues me van a quedar los coeficientes 1, 2, 1, 2. Veamos a continuación esto. Bueno, aquí no lo resolví, porque como ya resolvimos el anterior, esperaría que lo resuelvan ustedes. Pero es muy fácil de resolver, porque ¿cómo lo van a hacer? Así como planteamos estos de acá, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En el caso de los productos me queda menos el coeficiente numérico por el cambio de concentración de la especie química respecto al cambio de tiempo. Y en el caso de los productos me queda positivo. Si hay un coeficiente diferente de 1, pues es una fracción. Si es 1, pues no se pone fracción, ¿verdad? Sino que solo se pone cambio en la concentración respecto al tiempo, siempre que haya o no haya un coeficiente. Entonces, así como resolvimos así tienen que resolver ustedes este ejercicio 1. Escriban la expresión de rapidez para la siguiente reacción. Entonces, se los voy a dejar de tarea, ¿verdad? Porque no se vale que yo resuelva todos acá y que ustedes, al final, lo que pasa si yo solo resuelvo todo, es que ustedes no lo van a resolver y no lo van a entender. Entonces, les voy a dejar como una tarea, digamos, sencilla, ¿verdad? Porque no es que esto Profe, licenciado, mire, y cuando son casos como tengo un elemento, bueno, no, en la reacción o digamos que en la reacción yo tuviera algo así como el benceno, que es C6H6, ¿qué pasa o sea, multiplicaría los 6 por 6 en el denominador, o cómo? Porque ya no. son como fórmulas que ya tienen, digamos, en ese caso que es C6H6 o algo similar. ¿Qué pasa? Pasa lo mismo. Lo que pasa es que usted está confundiendo los subíndices con los coeficientes y no es lo mismo. Ese C6, ese 6 y el H6 del benceno no se toman en cuenta para la expresión de velocidad. Lo que usted tendría que tomar en cuenta para la expresión de velocidad es el número que esté antes de la fórmula del benceno. Es decir, si aparece un 1, si aparece un 5, si aparece un 4 antes de la fórmula de benceno, ese es el número que se coloca como denominador. Pero si solo le aparece C6H6, significa que solo hay una molécula de benceno, por lo tanto, no hay coeficiente, el coeficiente es 1. O sea que, ojo ahí, no son los números chiquititos los que aparecen como denominador,
son los números que aparecen antes de las fórmulas, el coeficiente de cada término. En este caso, en el metano, usted mira que ahí aparece un 1, o sea, no aparece nada, es porque eso es un 1. En el caso del O2, allí estamos viendo un 2 antes del oxígeno. Ese sí es un coeficiente. Cuando el coeficiente es 1, no se pone, como en el caso del CO2. Aquí en el CO2 no aparece ningún número antes, significa que este es un 1. Y por último, en el agua, usted ve que aparece un 2 antes de la fórmula del agua. Ese 2 es el coeficiente. Entonces, en el caso del benceno que usted pregunta, pues si solo aparece C6H6, no tiene que poner ninguna fracción, porque C6H6, esos números 6 y 6 son subíndices de la fórmula. No se toman en cuenta. No, usted lo que tiene que tomar en cuenta es el número que aparece antes de las fórmulas. En este caso, si apareciera un 6 o un 5 o un 3 antes de la fórmula de benceno, ese sí lo toma en cuenta. Pero el C6H6, ese no, porque esos son propios de la fórmula del benceno. Eso le va a quedar más claro cuando resuelva este ejercicio que les estoy mandando por WhatsApp. Les voy a dar tiempo, no se preocupen, no es que lo vayan a hacer ahorita y lo vayan a subir. Yo creo que no me funciona eso de súbanlo ahorita porque pues, no sé, honestamente, cómo está de tiempo, entonces mejor se los comparto, yo lo habilito, lo van a subir antes de la clase del miércoles, que es cuando nos volvemos a conectar. No sé si alguien levantó su manita por ahí. Adelante, Richard, cuénteme. Sí, licenciado, con una consulta. A la hora que sustituimos valores, ¿solo la dejamos indicada o realmente buscamos un valor numérico en CH, en oxígeno, en CO y en HO buscamos el valor numérico a la hora de sustituir valores o lo dejamos indicada como la tiene en la anterior diapositiva? Sí, efectivamente, lo que estoy pidiendo ahorita es esto nada más, que escriban las expresiones de velocidad, es decir, dejarlas indicadas, porque para que le metiera valores yo tendría que darle una tabla como la que vimos antes, ¿verdad? En este caso, lo único que estoy pidiendo es que a partir de, así como en este ejemplo 1, ¿verdad? Que a partir de esta ecuación escriba la expresión de velocidad, o sea, es esto, ¿verdad? Para cada una de las especies, para los dos reactivos y para los dos productos. El ejemplo está acá en la ecuación A y en la ecuación B, y acá están las dos expresiones de velocidad, tanto para la ecuación A como para la ecuación B. Se da cuenta que en la ecuación A, donde todos son los coeficientes, todos son 1, pues no me quedan fracciones, ¿verdad? Porque el yoduro tiene un 1, el OCl tiene un 1, el cloruro tiene un 1 y el OI tiene un 1, así que obviamente la expresión de velocidad me queda muy sencilla. Sin embargo, vea en el ejemplo B, ahí tenemos en la ecuación un 4, un 5, un 4 y un 6. Esos son los números que aparecen a la hora de escribir la expresión de velocidad en forma de fracciones. En este caso, entonces tendría que aparecer un cuarto, un quinto, un cuarto y un sexto. Y vea que eso es lo que aparece acá. Un cuarto, un quinto, un cuarto y un sexto. En el caso de los reactivos, signo negativo. Y en el caso de los productos, signo positivo, porque los reactivos disminuyen su concentración en función del tiempo, mientras que los productos aumentan su concentración en función del tiempo. Así es de que para este ejercicio 1, simplemente me lo van a dejar indicado, ¿verdad? No estoy pidiendo un valor numérico, sino que simplemente van a estar dejándolo indicado. Muy bien, ya no tengo tiempo, son las 21:38, entonces lo vamos a dejar allí porque tampoco se trata de que se me queden aquí dormidos. Dejemos este ejercicio de tarea para el miércoles. Yo lo voy a habilitar, ustedes lo trabajan despacito y lo suben antes del miércoles y vamos a seguir trabajando con ejemplos en donde sí se metan valores numéricos, como en el ejemplo 2, pero ese lo vamos a ver el miércoles, ¿verdad? Por el momento me interesa que analicen cómo se hizo esta transformación. A partir de estas dos ecuaciones, planteamos las dos expresiones de velocidad, de esto a esto, ¿sí? Entonces les dejo la tarea que les mandé por WhatsApp, que sería escribir la expresión de velocidad para estas 4 especies, reactivos y productos, y seguimos platicando de cinética en la siguiente sesión, que sería el miércoles, cuando espero ya tener sus notas, sus
sus buenas notas del segundo examen parcial. Chicos, si no tienen algo que preguntar, lo dejo ahí. 5 minuticos por si quieren algo, decir algo, poner algo o decir algo antes de que nos desconectemos. ¿Todo bien en casa? Todo bien. Muy bien, les voy a Sí. compartir las diapositivas en un ratito y voy a, miren, no esperen que lo haga hoy, si no lo hago ahorita en la noche porque ya estoy bastante cansado, honestamente me tocó manejar desde zona 2 hasta acá y el tráfico estaba, pero miren, de veras terrible pero si no lo habilito ahorita, mañana ya aparece, ustedes trabajenlo en el transcurso del día y el miércoles ya tendrían que tener resuelto esto y de todos modos lo vamos a resolver aquí en clase si alguien no lo logró resolver. Lo dejamos ahí. Un placer y de verdad es un privilegio estar acá con ustedes conectados a esta hora, ya nuestras últimas sesiones, el último mes que nos vamos a conectar y pues bueno, hablamos el miércoles. Hasta el miércoles, chicos, se cuidan mucho y que tengan un excelente martes mañana. Hasta el miércoles. Feliz noche, ingeniero. Feliz Licenciado. noche. No tenga pena. Feliz noche.